Bienvenidos a la semana 12, etapa 2, segundo trimestre, repaso de estudios sociales. Iniciamos con las reformas borbónicas. A mediados del siglo XVIII, Carlos III, de la dinastía Borbón, deseaba transformar al Imperio Español en una gran potencia económica, política y militar, debido a que la corona española se encontraba en crisis. Por esta razón, implementó una serie de medidas con el objetivo de modernizarlo. Estas medidas son conocidas como las reformas borbónicas. Entre los principales motivos que llevaron a realizar estos cambios encontramos la gran cantidad de productos que se vendían en las colonias provenían del contrabando, lo cual generaba grandes pérdidas para los productos españoles. Contrabando quiere decir que no pagaban los impuestos. La administración colonial evidenciaba una profunda corrupción derivada de la compra de cargos oficiales. Los puertos y ciudades de América se encontraban constantemente amenazadas por continuos ataques de otras potencias como Inglaterra. Recordemos que los puertos eran los principales centros comerciales de esa época, donde llegaba toda la mercadería proveniente de Europa. La corona deseaba limitar el poder que tenía la aristocracia criolla y el clero. Las principales reformas se dieron en 5 ámbitos. Tenemos reformas políticas y administrativas, donde quedó prohibida la venta de cargos oficiales a americanos. Se crearon 2 nuevos virreinatos, como son Nueva Granada en 1717 y el del Río de la Plata en 1776. También se abolió la figura del corregidor y en su lugar se nombraron intendentes. En cuanto a las reformas religiosas, se expulsó a la Orden de los Jesuitas en 1767, ya que ésta se había convertido en una institución muy poderosa y por eso despertaba celos en los organismos del gobierno. Recordemos que los jesuitas eran los encargados de la educación. En cuanto a reformas militares, se creó un ejército permanente y se construyeron nuevas fortificaciones en las ciudades costeras para defenderlas de posibles ataques y saqueos. Las reformas económicas. En 1778 se emitió el reglamento del libre comercio, que buscaba un libre intercambio de bienes entre los puertos españoles y los americanos. La producción y comercio de tabaco, aguardiente y pólvora se volvió monopolio de la corona. Se aumentó el impuesto de la alcabala del 2 al 4 y luego al 6%. El impuesto de la alcabala era impuesto a los productos que se comercializaban. En cuanto a las reformas educativas científicas, se dio impulso a las sociedades económicas de amigos del país, en las que se fomentaron los conocimientos sobre agricultura, ganadería, ciencias y comercio. Se impuso la realización de expediciones para conocer la naturaleza americana. La crisis del siglo XVIII en la Audiencia de Quito. Las causas. Durante el siglo XVIII, la Audiencia de Quito experimentó una dura crisis económica provocada por la competencia de textiles procedentes de Europa y por las reformas borbónicas. A esto se sumó el agotamiento de las minas de Perú, tras lo cual los centros mineros se despoblaron. Con ello, dejaron de ser los mercados donde se exportaban los textiles quiteños, ya que estos, pues, una vez que las minas dejaron de producir, no hubo quien comprara los textiles. Eran los principales compradores de todo tipo de textil que se fabricaba en la Audiencia. Las consecuencias: el descenso de la producción textil y la decadencia de los obrajes.
los obrajes ya no tenían clientes, entonces pues dejaron de producir en grandes cantidades. La prohibición del comercio de cacao con Nueva España, que es actual México, que se mantuvo hasta 1789. Los desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas del Cotopaxi y del Tungurahua, que destruyeron muchas ciudades con pérdidas humanas, también dañaron construcciones civiles, deterioraron las vías de comunicación y devastaron haciendas y obrajes. También las enfermedades como la epidemia de sarampión de 1785, que mató cerca de 2.400 personas en Quito, desde donde se propagó a otros lugares de la audiencia. A finales del siglo XVIII se establecieron nuevos intercambios comerciales debido a la explotación minera en las zonas de Popayán y el Chocó, actual Colombia, lugares a donde la audiencia empezó a exportar sus textiles y logró recuperar estos mercados para intercambiar sus prendas de vestir y todo lo que se confeccionaba en los obrajes. Consolidación del latifundio. Tras la crisis de la producción textil, la agricultura recobró importancia, entonces se produjo un fortalecimiento de los latifundios, que eran grandes extensiones de tierra pertenecientes a las élites. Estas tierras habían sido obtenidas a través de ventas forzadas o despojos a las comunidades indígenas. Aparece el concertaje en la disposición señalada en la Real Instrucción sobre el Trabajo de Indios de 1601, la cual ordenaba que los indios se reunieran en las plazas públicas para concertar voluntariamente con los españoles que buscaban trabajadores. El concertaje se convirtió en un mecanismo de abuso, ya que en la hacienda, la mayoría localizadas en la Sierra Centro y Norte, los trabajadores recibían un salario mínimo cerca de 15 pesos al año y se les concedía el uso de pequeños lotes de terrenos de latifundio. Sin embargo, tanto la parcela como el salario no eran suficientes para los gastos que debían hacer los indígenas, como los tributos, el diezmo y los gastos de las fiestas religiosas. Por ello, los indígenas solicitaban adelantos a los terratenientes y así quedaban endeudados. Los trabajadores endeudados no podían abandonar la hacienda hasta haber saldado sus cuentas, las cuales muchas veces pasaban de padres a hijos. El desarrollo y auge de la hacienda costeña. La ciudad de Guayaquil se había convertido en un importante puerto comercial del Pacífico, ya que era la entrada de los productos destinados al interior de la audiencia. Además, contaba con un astillero, dada la abundancia de madera en la región. La zona del río Daule fue elegida para el cultivo de tabaco, lo cual favoreció la consolidación de pequeñas propiedades en esta zona. También se producía cacao, pero el monopolio comercial de Lima y Caracas obstaculizó las exportaciones de este producto. A partir de 1765, las exportaciones de cacao crecieron y para la década de 1780, las políticas de España liberalizaron el comercio y redujeron impuestos para las mercancías dirigidas a España. Esto permitió aumentar las exportaciones de cacao y de tabaco, madera y caña. La expansión de estos cultivos tropicales requería mucha mano de obra. Esto atrajo a oleadas de inmigrantes de la sierra. Las plantaciones de cacao se extendieron en las haciendas ubicadas a orillas de los ríos
Daule y Babahoyo. Ahora comparto la guía de actividades. Guía 5, semana 12, tarea 5, etapa 2. Selecciona la respuesta correcta, escribe a qué reformas corresponden los siguientes enunciados, anota las causas que produjeron la crisis de la audiencia, explica qué fue el concertaje, responde cuáles eran los productos que se comercializaron durante el auge de la hacienda costeña. Es el repaso del área de estudios sociales.